Listo, ingeniero, puede iniciar el webinar informativo. Buenas noches. Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python intermedio avanzado orientado a proyectos de ingeniería. Este webinar va a estar estructurado en 4 partes, que vamos a tratar de hacerlo en el transcurso de 1 hora a hora y media. La primera parte va a ser una pequeña descripción del instructor, que es mi persona, una pequeña descripción de la trayectoria profesional para que ustedes tengan una idea de quién es el que va a impartir el curso. Parte número 2 es una pequeña presentación acerca de las generalidades del curso y para explicar la forma en la cual se va a manejar el curso, cómo está estructurado y todos los detalles más relevantes acerca de Python aplicado a la ingeniería. Parte 3 va a ser básicamente la explicación de fechas, modalidad de curso, modalidad de pago y detalles. Y la parte número 4, que es la parte final, va a ser consultas de parte de ustedes, cualquier pregunta que puedan tener. Voy a tratar de mostrarles también algunos programas que se van a desarrollar a lo largo de este curso para que ustedes tengan una idea del nivel y también a qué está enfocado el curso. También en este caso para que tengan una idea que es un curso en general para las áreas de la ingeniería, no está especializado en un área en específico. Acá entiendo que hay gente de todas las áreas y todos vamos a poder aprender Python para aplicarlo en nuestra respectiva área. Entonces, aclarado todo eso, vamos a comenzar. Primeramente me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria. Soy ingeniero eléctrico de profesión. Y acerca de mi trayectoria profesional, tengo trayectoria profesional tanto ejerciendo mis funciones como ingeniero eléctrico, también como consultor independiente. Como ingeniero eléctrico, tengo trayectoria profesional en la empresa Ende Transmisión, que es una empresa que básicamente derivó de una multinacional, que es la transportadora de electricidad en España. Es la empresa que se encarga de la transmisión de energía eléctrica acá en Bolivia, es la más grande en su sector. También posteriormente desarrollé mis funciones en la empresa COBE, que es Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, que es una subsidiaria de Inkia Energy. Tal vez los peruanos lo conocen de esa forma. Inkia Energy es una empresa multinacional enfocada al sector energético, sector petróleo, gas, generación de energía eléctrica. Tiene subsidiarias tanto en Bolivia, Perú, Argentina, Centroamérica, Europa, Asia. Y en la empresa multinacional, mi persona desarrollaba ajuste y coordinación de protecciones y también análisis y regulación de controladores de generadores. En el de transmisión, análisis dinámico de generadores. Actualmente desarrollo mis funciones como ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional en Comité Nacional de Despacho de Carga, que es básicamente la empresa que opera, planifica y administra el sector energético acá en mi país, que es Bolivia. De forma resumida, mis funciones están orientadas a la operación en tiempo real, haciendo uso de programas de ingeniería, sistema SCADA, y la coordinación involucra empresas petroleras, mineras, industriales, generadoras eléctricas, transmisoras eléctricas, empresas de distribución, empresas siderúrgicas, grandes empresas comerciales también. En pocas palabras, coordino la operación con empresas grandes del sector nacional y también la exportación. También somos encargados de coordinar la exportación como países con Argentina, es decir, interconexiones. Ahora, esto simplemente como una pequeña descripción, porque entiendo que acá hay personas de todas las áreas, pero en pocas palabras, en todas las empresas en las que he mencionado, mi persona ha desarrollado programas de ingeniería principalmente de características eléctricas en esas empresas, pero también tengo experiencia como consultor de proyectos de ingeniería. Como consultor he desarrollado proyectos de diferentes áreas, proyectos químicos, petroleros, eléctricos, electrónicos, del área robótica, de automatización, civiles, proyectos matemáticos, físicos, colaboración también con tesis de maestría, de doctorado, proyectos de N áreas. Ahora, si bien mi persona tiene formación eléctrica, también tengo dominio de la parte de la programación con enfoque de ingeniería. Esos proyectos los he desarrollado en colaboración con profesionales de esas áreas. Profesionales especializados básicamente me daban la información, ecuaciones, y mi persona lo que hace es traducir eso en un programa de ingeniería.
siendo que los conceptos de la programación enfocada en ingeniería parten de una base universal y posteriormente van ramificándose en especializaciones, pero en general todos los proyectos de ingeniería tienen su base en lo mismo y de eso es de lo que vamos a hablar en este curso. Resumen, para ya no ahondar esta parte, tengo experiencia también como consultor desarrollando diversos proyectos y esto lo pueden corroborar las personas que han estado presentes en el curso de MATLAB, siendo que mi persona también imparte el curso de MATLAB con enfoque de ingeniería. En el webinar de MATLAB les he mostrado proyectos desarrollados por mi persona en varias áreas. Áreas mecánica, electromecánica, eléctrica, electrónica, civil, eh, y todas las que les he comentado, desarrollando reactores químicos de diferentes tipos, desarrollando sistemas eléctricos, automatizaciones, controladores, proyectos civiles, etcétera. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque en MATLAB tengo los permisos para mostrar los proyectos, pero en Python estoy un poco más limitado y de esto voy a hablarles más adelante. En pocas palabras, acá vamos a aprender a desarrollar proyectos de ingeniería con Python y lo vamos a hacer de una forma clara y lo vamos a hacer también vamos a partir de una base general, es decir, no está este curso enfocado específicamente a eléctricos o a químicos. Todos necesitamos saber lo mismo porque todos los programas de ingeniería parten de los mismos conceptos y parten en este caso también de la misma fundamentación. Ya después todo se va ramificando. Esta es la razón por la cual también al ser eléctrico he tenido la posibilidad de desarrollar proyectos en diferentes áreas con colaboración, obviamente, de especialistas en dichas áreas. Entonces, esto sería un poco acerca de la trayectoria personal de mi persona, perdón, trayectoria profesional. A continuación, vamos a hacer la revisión de una pequeña presentación, que básicamente es la presentación que utilizo también en el curso de MATLAB y en el curso básico. Esto más que todo para aquellas personas que son nuevas en este webinar y también van a ser nuevas en el curso. En esta presentación vamos a ver un poco acerca de las generalidades y también aspectos relevantes a cómo está estructurado nuestro curso para la enseñanza de Python. Entonces, me aguardan un momento, voy a compartir una presentación y posteriormente vamos a hacer la revisión. Ok, este es el curso de Python. Ahora, acá quiero enfatizar lo siguiente. Si bien Python se ha popularizado bastante en los últimos años, la mayoría ofrece Python como una solución informática. Es decir, Python es popular principalmente en esa área, pero nosotros acá lo vamos a utilizar enfocado en la ingeniería. ¿Por qué? Porque no es muy habitual ver Python enfocado en la ingeniería. La mayoría utiliza Python para informática porque quienes más lo utilizan, seamos honestos, son los ingenieros informáticos y de sistemas. Pero esto no significa que los ingenieros asociados a parte matemática o parte física no puedan utilizarlo. Es más, hoy en día Python está escalando con mucha más fuerza en las diversas áreas de la ingeniería. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la solución más eficiente. Pocas palabras, todos los ingenieros pueden utilizar Python, ya sea para facilitarse su trabajo, para desarrollar herramientas que les permitan desarrollar sus funciones de forma más precisa, más simple y también otorgando resultados más confiables, o en su defecto, para aquellos que tienen la intención de hacer una especialización, una maestría, un doctorado, también es una alternativa muy interesante debido a que, uno, la mayor parte de los programas ya están considerando, en este caso, los lenguajes de programación en su malla curricular. ¿Qué quiere decir? Que requieren que sepas o MATLAB o Python o en su defecto ambos. Me ha tocado ver también ese detalle asesorando a varias personas. Muchas veces ya se asume que tienen que tener conocimiento de un programa enfocado a la ingeniería, no necesariamente un programa de especialidad, sino un programa general. Y también otra razón para la cual aprender Python sería que por lo general en las tesis de maestría o doctorado ya está saturado. Casi todos los temas han sido cubiertos. Es muy difícil encontrar un tema nuevo por explorar. Un campo que todavía no está tan saturado es el desarrollo de programas de ingeniería. Entonces, ahí se puede también utilizar Python.
Es decir, ahí está la importancia también de aprender Python. Si bien alguien tiene la intención o está cursando, puede utilizar y puede desarrollar, en este caso, un proyecto en base a Python. Ofrecer una solución para la ingeniería con un programa desarrollado en Python. Ese es un área que todavía no está tan saturada, porque no muchos manejan bien el lenguaje de programación Python. Y también en este caso, como les comentaba, no es muy común ver Python enfocado en la ingeniería. Es muy raro. La mayor parte de las instituciones y también de las personas que ofrecen soluciones con Python lo hacen en dominio informático, o en el área de la informática. Pero nosotros acá lo vamos a ver netamente enfocado en la ingeniería. Aclarado eso, esto es como una pequeña introducción. Vayamos a revisar la presentación. Ahora, antecedentes para comenzar. ¿Qué son los antecedentes? Básicamente era la forma en la cual se trabajaba en el contexto de la ingeniería antes de la aparición de programas. Es decir, cómo se trabajaba hace 10, 15 o 20 años, siendo que actualmente ya casi la mayor parte de la comunidad de la ingeniería hace uso de programas, cosa que no era muy frecuente en el pasado, porque, bueno, por varias razones. No todos tenían acceso a Internet, y también las computadoras no eran tan accesibles como ahora. Entonces, en la ingeniería casi siempre partimos de un problema. Puede ser práctica, diseño, automatización, simulación, cualquiera sea la situación. Por lo general, la forma clásica de encararla era, uno, buscar una solución, se hacía un análisis. Si es un problema que involucra parte matemática, qué método utilizar, luego qué herramientas te van a servir. Por herramientas me refiero, se utilizaba calculadoras de bolsillo o graficadoras, se utilizaba el Excel en el mejor de los casos, etcétera. Es decir, se analizaba primeramente cómo se iba a resolver y con qué se iba a resolver. Posteriormente, ¿cuál era el paso siguiente para encarar una situación de estas? Era solucionarlo por métodos tradicionales. ¿A qué me refiero por métodos tradicionales? Se utilizaba hoja, lápiz, borrador, se utilizaba una calculadora de bolsillo o en su defecto el Excel para generar tablas o en este caso una hoja de cálculo de Excel también. Ahora, ¿cuál era la situación posterior? Se obtenía un resultado. Ahora, el principal inconveniente era que ese resultado era susceptible de error o imprecisión. Es decir, al ser nosotros personas humanas, somos susceptibles de equivocarnos, ya sea por cansancio, por descuido o por mala manipulación de datos. ¿Qué tipo de errores podríamos obtener trabajando de esta forma? Y estoy seguro que muchos hemos caído en este tipo de errores. Errores de redondeo, te has equivocado en un signo, te has equivocado en un cálculo. En el mejor escenario, te das cuenta al final, viendo el resultado, analizas y ves que no es coherente, entonces te obliga a revisar y te das cuenta que hay un error. Ahora, en el peor escenario, puedes obtener un resultado y no haberte dado cuenta que ese resultado es incorrecto. Puede que te hayas equivocado, aunque sea redondeando, tal vez, o con alguna unidad. La típica radianes grados es la más habitual. Pero en el peor escenario, como vengo mencionando, no te has dado cuenta. Tienes un resultado y no sabes, no tienes idea de que ese resultado está incorrecto. Entonces, ese es uno de los inconvenientes, más no el único, de trabajar de esta forma. Tienes un resultado con susceptibilidad de errores o imprecisión. Segundo, eh, este proceso o este ciclo se vuelve a repetir una vez que nosotros finalizamos y posteriormente necesitamos encarar una situación parecida. Es decir, acabas de resolverlo, sea proyecto o sea lo que tengas que hacer. Luego viene un nuevo proyecto. Entonces toca comenzar. Y para comenzar se vuelve al mismo paso, al paso inicial. Tienes el problema, buscas la solución, las herramientas, lo solucionas como has aprendido o como puedes hacerlo y obtienes un resultado. Si bien esta manera no es mala, pero actualmente no es la más eficiente. ¿Por qué? Los principales inconvenientes de trabajar de la forma clásica o tradicional, uno es que cada vez que tengas que encarar una nueva actividad o un nuevo proyecto, se va a repetir esta secuencia de pasos. Es como caer en un ciclo. ¿Y cuál es la parte más complicada o menos beneficiosa de hacer esto? Es mayor tiempo invertido al corto plazo. Segundo, hay susceptibilidad de errores o imprecisiones. Tercero, en este caso sería, eh,
te demoras más, te demoras más. Ahora, esta era la forma en la que actualmente todavía se sigue utilizando, inclusive en el sistema educativo, principalmente de este lado del continente, y de esto voy a hablar más adelante. Es decir, muchas universidades todavía siguen manejando este sistema de enseñanza. No está mal, está bien. Inclusive en la parte matemática, por así decirlo, en grado universitario, es bueno aprender de los conceptos, ya sea con pizarra, con marcador acrílico, entender, analizar, seleccionar métodos, utilizar calculadora, utilizar lápiz, está bien, porque eso nos sirve para entender la parte conceptual y aprender, en este caso, a comprender el porqué de las cosas. Pero el error está en quedarnos de esa única manera, es decir, en trabajar de esa forma sin ofrecer una alternativa o sin ofrecer, en este caso, una solución adicional. ¿A qué me refiero? En el sistema educativo del primer mundo se avanza con computadoras, es decir, casi todos los estudiantes están complementados con un equipo en sus clases. ¿Por qué? No, si bien esto tiene un contexto social, más allá de eso también tiene el hecho de que hay cosas que una computadora va a poder hacer de una forma más rápida, más precisa que hacerlo con lápiz y calculadora. Es decir, el tener una computadora para la ingeniería te va a otorgar soluciones más eficientes, más rápidas y va a expandir, en este caso, el rango de posibilidades de formación. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo la computadora va a poder hacer. Un ejemplo, cuando se trata de sistemas dinámicos de ecuaciones diferenciales, la mayoría nos enseña a resolver ecuaciones diferenciales. Y está bien, es bueno saber resolver y entenderlo. Pero casi nadie se anima a graficar una ecuación diferencial o un sistema dinámico con un marcador, una pizarra acrílica o lápiz y papel. ¿Por qué? Porque la graficación de una ecuación diferencial o sistema dinámico involucra una cantidad de cálculos enorme. Para hallar o resolver una ecuación diferencial se requieren, bueno, en la mayoría de los casos, iteraciones. ¿Y cuántas son? Puede ser uno, tres, dependiendo del pivote o del punto de partida. Para una gráfica se va a requerir, dependiendo de la precisión de la gráfica, puede ser 100, 200, 300 resoluciones de ecuaciones diferenciales. Si ya de por sí una es complicada, imagínense 100, 200, 300 solo para una gráfica. Es algo que nadie lo hace por el tiempo que le demandaría. En cambio, una ecuación diferente, perdón, una computadora con un programa como Python o MATLAB, te lo va a hacer en cuestión de segundos, es decir, te va a entregar la solución en cuestión de segundos, y a la persona que va a crear el código le va a tomar unos minutos crear el programa para graficarlo. El punto, vas a tener soluciones más precisas en menor tiempo y en la mayoría de los casos soluciones que no podrías tener con lápiz y papel, con calculadora de forma clásica. ¿Y cuál la importancia? Que al tener esta mayor, o mejor dicho, al tener la posibilidad de expandir mm, tu cálculo o de expandir, en este caso, tu formación, te da la posibilidad de analizar lo que estás haciendo de una perspectiva diferente. Esto lo vamos a ver nosotros cuando vayamos a ver graficación de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque es muy importante entender qué es una gráfica y qué representa una gráfica de una ecuación diferencial. Técnicamente representa el comportamiento de una máquina o de un equipo. ¿Qué tipo de equipo? Para los químicos podrá ser un reactor, para los eléctricos un motor, un generador, una bomba para los mecánicos, un sistema de amortiguamiento, un controlador para los electrónicos, un modelo matemático para los matemáticos, una planta, etcétera. Tiene mucha importancia. Entonces, esa era la problemática. Ahora, ¿cuál es la solución a toda esta situación? La solución viene dada desde la llegada de los programas de computadora. ¿Qué tipo de programas? Hay varios, pero acá vamos a hablar de los programas enfocados a la ingeniería en general. Uno de ellos es Python. Ahora, vamos a partir de lo mismo. Partimos de un problema. Voy a ejecutar las animaciones y luego voy a hacer la explicación. Ya. Partimos de lo mismo. Problema. Paso siguiente. Es decir, tienes una práctica, una simulación, un diseño, una automatización, lo que sea. Y esto aplica en todos los contextos, sea que estés en grado universitario, sea que ya seas profesional, consultor, seas parte de una empresa, docente, en cualquier escenario aplica.
Posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Acá ya no se va a analizar qué método matemático o qué necesitas. Directamente es qué herramienta de Python. Python tiene varias herramientas. Ya hemos visto algunas en el curso básico y vamos a ver las que nos falta, las que nos faltan. Entonces, directamente el análisis se reduce a qué herramienta o qué módulo de Python voy a utilizar. Hay módulos para todo. Paso siguiente, solución. ¿Qué es la solución? Básicamente es crear un programa de ingeniería. Ahora, esa es la parte más complicada, porque para comenzar tienes que tener una base sólida de Python, entender qué es Python, cómo funciona, qué cuidados hay que tener, qué ventajas, qué posibilidades te otorga, y de eso se encarga el programa. Es decir, me refiero al programa que ofrece nuestra institución, la formación Python. Desde el nivel 1 se aprende todo lo que se tiene que saber de Python. Ahora, una vez que se ha desarrollado el programa, se tiene un resultado. Acá viene la primera diferencia. ¿Qué característica tiene este resultado en comparación con hacerlo de la forma anteriormente mencionada? Primero, es un resultado preciso. No, si bien nosotros podemos equivocarnos en algún cálculo por diversos factores humanos, podrían ser como cansancio o distracción, las computadoras no se equivocan. Mm, Las computadoras tienen precisión total. Ahora, siguiente beneficio. Si bien no va a haber errores, también vas a tener un resultado con una precisión muy grande. Python tiene una precisión enorme. Tiene una precisión de, no estoy seguro, pero es aproximadamente 100 cifras, un poco más de 100 cifras significativas, si más no me acuerdo. Es decir, tiene una precisión muy, muy grande. Es decir, tu resultado no solo va a caer, o mejor dicho, tu resultado va a ser correcto y también va a ser preciso. Ahora, aparte de esto mencionado, ¿qué hace que acá estemos analizando de forma lineal y en el caso anterior sea cíclico? Vendría a ser lo siguiente. ¿Qué hace a este análisis eficiente o esta forma de trabajar eficiente? Es decir, ¿en qué se diferencia trabajar de la forma clásica de trabajar con un programa como Python? ¿Dónde está la eficiencia? En lo siguiente. Una vez que han creado un programa de ingeniería, este mismo programa te va a servir para el futuro. Vas a poder trabajar sobre este mismo programa o este mismo programa te va a resolver lo que vas a requerir más adelante. Es decir, por así decirlo, si tenías un proyecto, has pasado por estas etapas, has pasado la etapa más complicada que es desarrollar tu programa y lo has hecho, acá te vas a demorar un tiempo razonable, pero va a valer la pena. Una vez que ya has finalizado ese proyecto, supongamos que más adelante vas a tener que va a aparecer un nuevo proyecto o un nuevo análisis, pero en este caso tiene la misma naturaleza, solo que son datos diferentes. Ya no es necesario ir al paso 1, paso 2. Ya tienes algo estructurado, algo creado. Lo único que haces es a ese programa le das datos diferentes y en cuestión de segundos te va a botar un resultado. Es decir, ya no estás volviendo al inicio, estás trabajando sobre una base. Ahora, un escenario diferente. El proyecto no es el mismo, pero se parece. Ya tienes algo desarrollado. De lo que tienes desarrollado, te va a servir como base. Es decir, tal vez te va a servir, tengas que realizarle algunas modificaciones, pero lo más importante es que vas a utilizar lo que ya tienes como base. O en su defecto, ya con más tiempo has ido desarrollando proyectos de todo tipo en tu área y más adelante nace uno nuevo. Lo que podría suceder también es que el proyecto que vayas a desarrollar no es exactamente los mismos que has desarrollado en el pasado, pero los que has desarrollado en el pasado te van a servir de base. De tal proyecto sacas esta parte que te sirve, de este otro proyecto que lo tenías, sacas esta otra parte y al final vas combinando, vas agarrando información y código de todos los programas que has desarrollado para desarrollar uno nuevo. Y esto les comento porque en mi experiencia como consultor yo me he manejado de esa forma. Al principio me ha sido muy complicado porque empezar de cero siempre es difícil al inicio. Desarrollar proyecto químico, eléctrico, electrónico, electromecánico, civil, desarrollar desde cero del área de alimentos, es complicado. Pero una vez que ya he ido desarrollando proyectos, para los posteriores proyectos que he encarado ya tenía una base. Entonces, lo que se me venía más adelante ya era, primero, menos complicado porque ya tenía una base. Segundo, mis tiempos se reducían. Y tercero, también en este caso mi rango de posibilidades se ampliaba. Si bien antes solo podía desarrollar tal proyecto, con el tiempo ya teniendo tanta base, simplemente lo que hago es agarrar un poco de los proyectos que tengo y combinar. O en su defecto también
trabajo únicamente sobre una base, lo voy modificando y ya lo tengo. El punto es que todo lo que vayas a hacer te va a servir de base. Y así sucesivamente. Esa es la razón por la cual también he desarrollado y sigo desarrollando proyectos de diferentes áreas. Obviamente el crédito no es todo mío. Yo me encargo de la parte de programación y también hay personas involucradas que me colaboran, porque yo no soy químico, no soy tampoco civil. Requiero la colaboración de personas de esa área. Ellos me dan la parte matemática, los cálculos, la ecuación, me dicen, tengo esto y quiero obtener esto. Yo les solicito la información y una vez que me proporcionan, trabajo con eso. Como yo entiendo de programación, agarro y lo único que hago es traducir lo que ellos me dicen en lenguaje de programación y se tiene un programa. Después ellos lo revisan, lo verifican, si tienen observaciones y todo, me lo hacen saber, lo corrijo y al final, una vez que funciona, está finalizado. Ahora, a lo que quiero llegar. Trabajar de esta forma es eficiente porque, como les vengo comentando, una vez que ya tienes desarrollado algo, te va a servir. No vas a empezar desde cero ya lo posterior que vayas a hacer. A largo plazo representa menor tiempo invertido. A corto plazo trabajar con un programa, es decir, crear un programa para resolver tu necesidad, a corto plazo es más tiempo. ¿Por qué? Porque crear un programa demanda, primero, que tengas una formación sólida, es decir, que tengas base, sepas qué es lo que estás haciendo y cómo hacerlo. Segundo, también te va a tomar varios intentos, porque los programas no salen a la primera. No es como que te pones a hacer sin detener y luego finalizas. No, muchas veces prueba, error, hasta que dé. Y esto no lo digo solo enfocado a mi persona. Los ingenieros que conozco de diferentes áreas también se equivocan. Es normal en la programación trabajar sobre prueba, error. Pero el detalle es que una vez que lo has desarrollado, ya lo que se viene más adelante va a ser mucho más rápido. Lo vas a hacer de una forma más rápida. Un ejemplo para contextualizar en esto es una pequeña anécdota que siempre comento. Me ha tocado también trabajar en una empresa consultora, que en este caso tenía la siguiente situación. Tenía que desarrollar dos proyectos, tenía un tiempo de una semana, para lo cual ha destinado a 4 ingenieros a tiempo completo. Es decir, 4 ingenieros trabajen y quiero que acaben los dos proyectos en una semana. Se ha trabajado más de 8 horas. Se ha trabajado aproximadamente entre 10, mínimo, 10, 11 horas por día. Y el resultado ha sido que finalizada la semana solo se acabó un proyecto. ¿Por qué? Porque se trabajaba de forma clásica. ¿A qué me refiero? Quien estaba a cargo de la consultora era una persona mayor y algunas personas mayores se rehúsan, en este caso, a cambiar su forma de trabajo. Es decir, son fieles a hacer las cosas como lo han aprendido. ¿Y cómo dirigía? Se trabajaba con calculadora, los cálculos se hacían con calculadora, se utilizaba el Excel también, pero de una forma muy básica para hacer hojitas de cálculo, que no está mal, y para tablas. Y en este caso, la parte más complicada o la que hacía perder demasiado tiempo es que todos los cálculos se hacían con calculadora y con Excel. Y entonces el resultado es mucho tiempo perdido en esas actividades redundantes y al final solo se ha encargado un proyecto. La solución, crear un programa. ¿Por qué? Esa empresa consultora trabajaba en un solo sector. Es decir, todos sus proyectos se parecían. Lo único que cambiaba era dato diferente para el siguiente proyecto, ubicación diferente, o cantidad de ítems diferentes. Es decir, en lugar de tantos materiales de este tipo, ahora en lugar de 10, eran 15, pero casi todos se parecían. Entonces, bajo esa lógica, se ha propuesto desarrollar un programa que automatice todos los cálculos. Ahora, ¿eso en qué ha derivado? Básicamente en lo siguiente. Se ha destinado un tiempo muy razonable en crear el proyecto, es decir, no ha sido fácil, ha sido complicado, porque un programa de por sí no es algo muy sencillo de hacer. Y segundo, también se requiere una persona que tenga la formación suficiente. El detalle, proyecto creado. Al principio ha tomado más tiempo. Si bien un proyecto se encaraba en una semana, el programa que resuelve ese proyecto ha demandado aproximadamente 3 meses. Pero el beneficio a largo plazo, una vez creado el programa, los demás proyectos solo requerían de un solo ingeniero, ya no de 4. Un único ingeniero que solo interactúe con el programa. Y todos los cálculos necesarios no lo hacía en una semana, lo hacía únicamente en cuestión de, pongámosle, segundos o minutos, minutos para ser más reales, porque hay que cargar datos al programa.
¿De qué se encargaba el ingeniero? Únicamente de interactuar con el programa, darle información, cargar datos, hacer selecciones, etcétera, y al final mandar a correr el programa. Una vez que corre, el programa internamente hace todos los cálculos y te bota resultados. Y básicamente esos resultados después se plasman en un informe, que un informe ya no es tan moroso como hacer toda la parte de cálculo. El detalle, eso es lo que quiero enfatizar. Crear un programa al principio te va a tomar más tiempo. Una vez que lo tienes, lo que viene posteriormente ya va a ser mucho más rápido, más sencillo, más eficiente y vas a poder hacerlo con mucha más precisión también. Ahora, para ver el siguiente cuadro, alcance. ¿Quiénes pueden utilizar Python? Las respuestas es todos. Cualquier profesional que esté relacionado con la ingeniería. Bueno, este curso está enfocado para profesionales relacionados con la ingeniería. Químicos, eléctricos, electrónicos, civiles, mecánicos, mecatrónicos de alimentos, ingenieros de control, inclusive los economistas, procesamiento de audio e imagen también, área de salud también, he desarrollado proyectos de procesamiento de imágenes, robótica, etc. Python actualmente es el lenguaje tendencia, es decir, es el lenguaje de programación de más rápido crecimiento. Es el que más rápido está creciendo y el que más adeptos está ganando. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, es el lenguaje más sencillo. Segundo, es el que otorga mayores posibilidades. Bueno, no es el que otorga mayores posibilidades. Es el que se ha diversificado hacia todas las áreas. Esto es lo que trato de decir. Es decir, si bien Python antes era conocido únicamente por informáticos, es decir, para crear programas de la informática, tales como programas de computadora, para crear aplicaciones, para crear páginas web, para crear plataformas. Varias empresas como Netflix, Amazon, Facebook, tienen su programación o parte de su programación basada en lenguaje Python. Antes, Python era conocido en esa área. Actualmente, Python ha incursionado con fuerza también en la ingeniería. Y nosotros vamos a ver Python con este enfoque, porque cursos de Python hay hartos, pero la mayoría están enfocados en la rama informática. Nosotros lo vamos a enfocar en la ingeniería, que es lo que nos interesa. Ahora, si bien en Python hay muchos conceptos que derivan de la informática o que tienen su razón de ser en la informática, yo entiendo que acá hay eléctricos, mecánicos, petroleros, químicos, y no a todos, o es mejor dicho, a la mayoría no le va a interesar la parte informática. Entonces nosotros no lo vamos a abordar de esa forma, vamos a verlo desde el concepto de la ingeniería. Es decir, hay algunos conceptos que son inevitables conocerlos, pero nosotros lo vamos a explicar de una forma sencilla, objetiva y que tenga en este caso su razón de ser en ingeniería. Es decir, solo nos vamos a quedar con la parte que nos interesa y lo vamos a explicar de una forma sencilla, con analogía si es necesario, para que se entienda el concepto, se entienda la idea y se entienda, en este caso, cómo utilizar, cuándo y dónde utilizarlo. Pocas palabras para no redundar en esto. Lo vamos a enfocar para la ingeniería en general. No vamos a verlo para la informática, sino lo vamos a direccionar para la ingeniería, puesto que tiene muchas herramientas y es muy útil para la ingeniería. Actualmente, de las empresas en las que he estado, todas han utilizado Python y MATLAB, o Python o MATLAB, porque son los más populares, son los que otorgan las soluciones más eficientes. Para sistemas a escalas, Python es óptimo. Ahora, como comentario antes de proceder con esto, ¿por qué? Si bien antes, ¿cuál era el lenguaje de programación más utilizado mundialmente por los ingenieros? El VBA, Visual Basic para aplicaciones. En otras palabras, lenguaje de macros. ¿Quién no ha utilizado una macro por lo menos alguna vez? Antes todo se hacía en macros. Cuando ha aparecido era la solución más eficiente, era lo mejor, era novedoso, pero ¿qué es lo que sucede? Con el pasar de los tiempos, ese lenguaje ha dejado de evolucionar, es decir, se ha quedado estancado. Ya han aparecido soluciones más eficientes. Una de estas soluciones es Python, que viene en este caso a suplantar, o por así decirlo, a subsanar aquellas carencias que tenía el Excel o que tiene el Excel a esta fecha. ¿Cuál ha sido uno de los errores de Excel, del VBA, el lenguaje de macros? Uno de sus errores es, primero, su lenguaje no ha evolucionado, se ha quedado, o ha evolucionado poco. Por así decirlo, crear un programa en lenguaje de macros, supongamos que te tomaría 100 líneas de código.
El mismo programa en Python te podría tomar fácilmente 70 líneas de código, tal vez 60. Está más optimizado el lenguaje de Python, es decir, por así decirlo, para un cálculo matemático simple, se requerían en lenguaje de macros por lo menos unas 5 líneas de código, porque tienes que declarar las variables, entre otras cosas. Con Python esto puede hacerse con una sola línea. Entonces, por ese lado, Python, bueno, ha mejorado ese hecho. Otro detalle, el lenguaje de macros es útil principalmente para producto de Microsoft. Es decir, el VBA es un lenguaje que se aplica a programas como el Excel. Y ese ha sido también uno de sus grandes problemas, que se ha enfocado únicamente a sus productos. En cambio, Python no se ha enfocado a un único producto, se ha diversificado hacia todos lados. Es decir, tú puedes crear un programa Python y ese programa se puede integrar con tu simulador, con tu programa de simulación, cualquiera que sea, con tu programa de automatización, con tu programa de diseño. Se puede integrar, en este caso también, con sistemas SCADAs, con equipos de campo, etcétera. En pocas palabras, Python no se ha enfocado en un único producto, se ha enfocado en todo lo que ha podido. En cambio, el lenguaje de macros principalmente se ha enfocado en productos de Microsoft. ¿Por qué? Acá hay razones económicas. Obviamente lo que más le interesa a Microsoft es vender, vender. Quiere vender todo. En cambio, Python, acá viene el tercer beneficio, es gratis. No le interesa el lucro. Es código abierto, en pocas palabras. Todos pueden tener Python sin pagar un solo centavo y puedes utilizar Python de forma legal en cualquier entorno en el que te encuentres. Seas docente, seas auxiliar, seas ingeniero trabajando para una empresa, seas ingeniero consultor independiente, puedes utilizar Python sin tener problemas legales y también sin gastar un solo centavo, cosa que te podría costar dinero si utilizaras lenguaje de macros. ¿Por qué? Se pagan. Las licencias de Microsoft no son gratis. Obviamente, en este lado del continente, ¿quién no ha utilizado un producto de Microsoft gratis? Lo hemos hecho, pero es porque estamos trabajando a pequeña escala o estamos trabajando de forma personal. Pero a ver que una empresa trate de utilizar una licencia plagiada o que tú estés utilizando en la empresa y se enteren los representantes, ahí vienen multas fuertes. Entonces, beneficios de Python. Primero, es accesible. Todos pueden tener Python. No necesitas craquear nada. Es sencillísimo de descargar. Es liviano, esa es otra ventaja. Pesa poco más de medio giga, 500 algo megas. Es decir, es súper liviano. Es gratis y es de rápido aprendizaje. Actualmente es considerado el lenguaje de más fácil aprendizaje y es el de más rápido crecimiento en cuanto a interés profesional de personas enfocadas en la ingeniería. Pocas palabras. Los ingenieros del mundo han elegido a Python como la opción más recomendable para crear sus programas. Ahora, hay una diferencia entre Python y MATLAB. MATLAB es un programa, Python es un lenguaje. Es por eso que estoy hablando de Python en este contexto y MATLAB tiene un contexto parecido al de Python, pero tiene ciertas diferencias que no voy a tocar porque este no es el webinar, pero si alguien tiene esa duda me lo puede consultar en el curso y yo le voy a aclarar la respuesta. Siguiente, Python es preciso. Esto ya les he comentado. No hay errores de cálculo, no hay errores de redondeo, es súper preciso. Siguiente beneficio, comparte información y esa es la más importante. Se puede integrar con cualquier programa, con cualquier software, con cualquier sistema. Pocas palabras. Si bien acá estamos profesionales de todas las áreas, obviamente todos tenemos nuestra herramienta especializada de área, nuestro simulador o prueba de diseño o automatización. Pero también somos conscientes que en algún punto esos programas son limitados. Es decir, están diseñados para otorgarnos soluciones, pero no se adaptan a todas las necesidades. Hay ciertos proyectos que requieren de cálculos bien particulares y tu programa no te va a dar la posibilidad de hacerlo como tú quisieras. Ahí es donde entra Python. Por así decirlo, tú utilizas tu programa para hacer una simulación y luego necesitas hacer cálculos con esos resultados. Pero el programa ya no te deja hacerlos. Entonces, ¿qué haces? Puedes exportar esos resultados a Python de la simulación. En Python lo traes y si tú sabes programar, haces lo que quieras, haces el cálculo que necesites y luego tienes el resultado que requerías. En pocas palabras, Python puede recibir información de cualquier software y puede entregarle.
puede trabajar con información proveniente de cualquier fuente, equipos de campo, sistemas SCADA. Yo lo utilizo con información de sistema SCADA. En mi trabajo con el sistema Siemens Spectrum Power 7, el SP7, y Python trabaja muy bien con esa información. Ahora también, y eso es un plus que yo le doy a Python en comparación a otros programas, Python también sirve para potenciar programas. Es decir, me ha tocado también utilizar un software que es el Power Factory Silent para hacer eh, ajuste de protecciones. Y en este caso es muy bueno software, muy completo, pero había un cálculo que se quería hacer y que el software no lo hacía, porque era un cálculo bien particular de ese proyecto. Entonces, ¿cuál es la opción por la que se ha optado? Se ha creado un programa en Python y luego ese programa Python lo hemos exportado al programa, al Power Factory. Ahora, en el programa lo hemos importado. ¿Y qué ha sucedido? Que básicamente ese programa era como agregarle una funcionalidad más al software. Es decir, desde el simulador ejecutábamos el código Python y era como otorgarle una funcionalidad que antes no tenía, potenciar el software. Entonces, eso también es algo muy propio de Python y que no cualquier lenguaje te lo ofrece. No estoy seguro si te ofrece las macros de Excel, pero yo no lo he visto. Pero sí he visto y ya he utilizado también Python para potenciar otro software. Ese también es otro plus de Python. Las consultas voy a tratar de resolverlas al final, por favor, para no perder fluidez en el curso. Es versátil, posee herramientas para todas las áreas de la ingeniería. Yo estoy seguro que acá hay profesionales de todas las áreas en este webinar. Todos vamos a poder encontrarle un uso a Python. Siguiente. Facilita el trabajo. Es decir, si bien crear programas cuesta en un principio, una vez que tienes, te va a otorgar soluciones precisas en cuestión de segundos y en pocas palabras va a evitar trabajo innecesario redundante. Actualmente en la operación de sector energético en territorio nacional, todo se hace con programas. Y uno de los hitos que se pretende establecer es actualizar las herramientas, los programas, porque hasta esta fecha todavía se sigue utilizando macros de Excel, porque en su momento era lo mejor y todo se ha automatizado con Excel. Pero a esta fecha ya no, ya presenta muchas carencias. ¿Cuál es uno de los inconvenientes también de utilizar macros de Excel? Son lentas. Primero es lento. Segundo, si se están ejecutando dos macros en una misma red, esto va a hacer que el tiempo se alentice mucho más. Es decir, tarda mucho. Y en la operación, a veces eso es crítico. Se tiene que tomar decisiones en el instante y que tu programa esté tardando para procesar la información que se quiere es peligroso inclusive. Ahora, en otros contextos, tal vez no importará mucho el tiempo. Tienes el tiempo necesario para esperarle. Aún así, que demore siempre es molesto. Entonces, en ese sentido, Python es mucho más rápido, es mucho más fluido. No tiene esos problemas como lo tienen así las macros de Excel. Entonces, esa es también otra razón por la cual Python constantemente va desplazando más el Excel. No estoy demeritando todo lo que es el Excel, porque hay muchas cosas que sí son buenas. Pero actualmente se utiliza más que todo el Excel como fuente contenedora de información, es decir, para almacenar datos. Para almacenar datos es buenísimo, es más, es el mejor. Pero para creación de programas ya no es un entorno recomendable. Un entorno más recomendable es Python. Excel solo para almacenar información, ya no para crear programas. Esto es lo que se está manejando actualmente en la comunidad de ingeniería. Ahora, siguiente, es utilizado en proyectos. Y esto ya es una realidad. Muchas empresas, consultoras y multinacionales utilizan Python en sus proyectos, ya sea como software principal o como software de validación, porque también se puede utilizar en ese contexto. ¿Qué me refiero como programa de validación? Muchas veces los programas se realizan con nuestro programa favorito de área, pero también se requiere verificar que ese resultado sea correcto. En pocas palabras, validar. Y para la validación se tiene que utilizar un programa diferente, con el objetivo de que utilizando dos softwares diferentes se obtengan un mismo resultado. Esta redundancia otorga confiabilidad. Y también para esto es necesario buscar un programa alternativo. Por lo general, una de las opciones es Python. Una vez que se ha desarrollado un proyecto, pero se quiere verificar que el resultado es correcto, se
también algunas empresas optan por hacer el mismo proyecto con un programa diferente para ver al final el resultado. Y si los resultados coinciden o tienen una diferencia aceptable, entonces se da por bueno el proyecto. Y si hay diferencias notables, entonces hay algún error en alguna parte y eso se tiene que analizar. Entonces, para ese tipo de escenarios también se utiliza Python. Esto me ha tocado hacerlo en la empresa que les comenté, en de transmisión. He utilizado un programa para validar otro programa. Ahora, para no ahondarnos mucho, esta es la parte final de esta presentación acerca de nuestros cursos. Nosotros somos CEPRA, somos una institución enfocada en dar capacitaciones para diferentes áreas de la ingeniería. Mi persona es la responsable de impartir los cursos de MATLAB y de Python con enfoque de ingeniería. Ahora, ¿cómo está estructurado? El curso de Python está estructurado en 3 niveles o módulos. El primer nivel es el básico intermedio, que ya se pasó 2 versiones previo a este webinar. En ese nivel, básicamente hemos visto todo Python desde lo básico. Acá voy a mostrar en presentación un resumen muy breve de contenido, siendo que el contenido completo es mucho más extenso que esto, solo que por tema de espacio no puedo hacer que quepa en este recuadro. Acá simplemente es una extracción resumida del contenido. Pero en pocas palabras, se ha visto Python desde instalar qué es Python, qué es Anaconda, para qué sirve, tipos de datos, Python aplicado en ingeniería, qué datos son relevantes para la ingeniería, cálculos matemáticos elementales y de nivel intermedio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encarar el siguiente módulo nivel, que es el que vamos a habilitar la siguiente semana, que es el nivel intermedio avanzado. Ese es un curso con una carga horaria mucho mayor, ya que acá ya estamos en un nivel superior. Acá también por tema de espacio estoy mostrando un resumen, pero ustedes ya tienen, el coordinador les ha facilitado por los grupos de WhatsApp el contenido completo. Se avanza mucho, bueno, se complementa lo que se ha visto previamente. Se van a ver operaciones matemáticas avanzadas y también se van a ver, en este caso, la aplicación de lo que se ve en el curso básico. Cómo importar archivos provenientes de otra fuente, puede ser SCADA, sensor o cualquier otro dispositivo o programa. Y vamos a ver cómo traer esa información a Python, que ya se ha visto en el curso básico, pero vamos a ver cómo manipular esa información en este curso. Cómo hacer cálculos, cómo hacer análisis de datos o parámetros operativos, parámetros de falla, parámetros de errores, todo tipo de análisis. Vamos a ver todas las herramientas que se requieren para desarrollar ese tipo de programas. Cabe aclarar, todos los programas que les he mostrado en el webinar de MATLAB, todos pueden desarrollarse en Python, excepto los de Simulink, porque Simulink es un entorno de simulación diferente, es una cosa aparte, pero el resto, todos los que hemos visto en el webinar, también pueden hacerse en Python. Ahora, el tercer nivel es el módulo 3, es el puramente avanzado. Cabe aclarar que los 2 primeros niveles, básico, intermedio, intermedio avanzado, se abren regularmente en la institución. Es decir, constantemente vamos aperturando y vamos lanzando los cursos. La manera en la cual se lo hace es 2 cursos básicos intermedios y se habilita un intermedio avanzado. Ahora, el nivel avanzado ya es una especialización, ya no es una capacitación que se abre frecuentemente, esta se abre a solicitud. ¿A qué me refiero? Acá en los 2 niveles se avanza de forma general, es decir, se lleva todo lo que se tiene que conocer. Todos los ingenieros tienen que tener conocimiento de la información que se ve acá. Pero en el tercer nivel ya es la aplicación de todo el conocimiento enfocado en una área específica, ya sea para químicos, para petroleros, para eléctricos, para mecánicos. ¿Cómo se habilita? Esto se habilita a demanda o a solicitud. Muchas veces se ha habilitado a solicitud de empresas para capacitar a su personal o consultoras, o también grupos de personas interesadas de los cursos. Se organizan y en este caso presentan su solicitud, ya sea puro químicos o puro eléctricos o electromecánicos, presentan su interés al coordinador y coordinador analiza en base a la cantidad de personas interesadas y se lanza la capacitación solo para esa área y para esas personas. Porque acá básicamente ya no vamos a ver cosas básicas, ya no vamos a empezar desde cero, ya se asume que tienen la formación necesaria y directamente se ve proyectos, desarrollo de proyectos de esa área. Entonces, los 2 primeros niveles se abren regularmente y el tercero se abre a requerimiento porque esto no es algo que podemos lanzarlo también de forma general, ya que es especialización.
Y la manera en la cual se encara es mi persona. Ya tengo varios proyectos de diferentes áreas. Nos enfocamos en esos proyectos o en su defecto también trabajamos con un proyecto que ustedes o que las personas que sean partícipes de ese nivel o curso puedan presentar. A veces presentan su interés en desarrollar tal proyecto o tales proyectos, hacen su propuesta, se analiza y se resuelve y se explica. Esa es la forma en la cual se avanza tanto en MATLAB como en Python con mi persona. Ahora sí, aclarado todo esto, vamos a la siguiente parte de este webinar. Vamos a ver rápidamente vamos a hacer una pequeña revisión por el entorno de Python y algunos proyectos que se van a encarar a lo largo de este curso. Me encuentro en la interfaz de Spider, que es una de las que se puede utilizar para trabajar en Python. Ya lo vimos en el curso básico. Ahora, como les había comentado y antes de proceder, voy a hacer una aclaración nuevamente. En MATLAB tengo los permisos para mostrar la mayoría de los proyectos que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria como consultor, proyectos de toda área. Es más, si han estado presentes en el webinar del curso básico o intermedio avanzado de MATLAB, o si han sido partícipes del curso intermedio avanzado, pueden corroborar esto. He mostrado proyectos del área electrónica, automatización, químico, petroleros, o sea, diseño de reactores químicos, análisis de sistemas petroleros, análisis de sistemas eléctricos de potencia, sistemas de amortiguamiento, no estoy muy seguro, diseño de tanques esféricos, contenedores de fluidos, de todo un poco. Esto se debe a que llevo impartiendo los cursos de MATLAB mucho más tiempo que los cursos de Python. Y antes, todos los proyectos que desarrollaba, eh, para los cursos, yo solicitaba permiso a los propietarios de dicho proyecto para compartirlo con intenciones de enseñanza, es decir, únicamente para que las personas vayan comprendiendo y vayan viendo también el alcance del software. Y la mayoría de propietarios no se han hecho ningún problema siempre y cuando estos no sean distribuidos. ¿Por qué? Porque crear un programa toma tiempo y dinero. ¿Y a quién le pertenece? Es una copropiedad. Una parte me pertenece a mí como desarrollador, como creador del programa, y otra parte a la persona, empresa o consultora que ha pagado por ese proyecto. Entonces, el proyecto desarrollado pertenece a ambos. Yo no puedo compartir, mucho menos distribuir sin la autorización de la otra persona. ¿Por qué? O empresa o consultora. Porque es su dinero y en parte tiene poder de decisión. Entonces, antes no se hacía mucho problema porque no había mucho el tema de plagio. Es decir, no estaba muy popularizado el tema de plagio que voy a mencionar en breve. Entonces, me daban permiso y yo lo enseñaba. Ahora, Python lo voy impartiendo un poco después de MATLAB. Y para cuando comencé a impartir Python, ya se ha hecho mucho más frecuente el tema de plagio. ¿A qué me refiero por plagio? Muchas veces está circulando por las redes cursos, ofrecen cursos y a veces es una publicidad un tanto engañosa. Te dicen curso de tal y al final te mandan grabaciones. Y si alguien quiere grabaciones, no hay ningún problema, pero tiene que estar informado de que se le va a proporcionar grabaciones. Por eso también muchas personas a veces son susceptibles y nos preguntan si se va a avanzar online o solo son grabaciones. Pero el problema que hemos tenido más serio ha sido cuando nos han plagiado todo el contenido. Antes, inclusive, yo les proporcionaba el material que se avanzaba durante el curso, es decir, grabaciones, les mandaba las descargas, enlaces de descarga, todos los archivos que hacía en clase les mandaba. Pero después ha habido instituciones que han comenzado a distribuir ese contenido como propietarios, es decir, se han adjudicado la propiedad de esos proyectos. Y eso ha derivado en plagio hacia nuestra institución. Ha habido un problema de abogados, parte legal, y al final también hemos solicitado a nuestra comunidad de la institución para hacer cerrar esas páginas. El punto, se han estado también muchas personas que han pagado por su proyecto por el hecho de que yo comparta. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, también nos se han plagiado sus proyectos. Y por esa razón, las empresas actualmente y las consultoras son más celosos con sus proyectos. Ya no nos permiten compartir, al menos los que he desarrollado en Python. Por ende, voy a mostrar a continuación los que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, mas no son los únicos. Tengo hartos proyectos desarrollados también en Python de diferentes áreas, pero por ese tema del plagio ya no me permiten mostrar y no puedo también yo
eh, hacer uso sin la autorización. Esto es también un tema de ética. Pero en MATLAB tengo la autorización y ustedes pueden verlo. Y también todos los proyectos que se ven en el webinar de MATLAB lo pueden aplicar con Python, porque ese es el objetivo, aprender a programar de forma universal. Ahora, aclarado todo eso, ¿qué vamos a poder ver? Bueno, vamos a poder crear gráficas de todo tipo. Para esto se utilizan vectores y matrices que ya hemos visto en el curso básico, gráficas trigonométricas, lineales, aprender a configurar múltiples gráficas en una sola figura, gráficas 3D desde su forma más elemental, forma más desarrollada como esta de acá, es una forma superficial, y otorgarle espectro de colores. Por ejemplo, acá se ha otorgado un espectro de colores calientes. Este tipo de espectro de colores es ideal y es utilizado principalmente por ingenieros de mantenimiento para hacer análisis de máquinas, análisis de punto caliente o análisis termográfico. Se recolectan datos y se procede a graficar. Entonces, otorgarle un espectro de colores calientes puede ayudar, en este caso, a determinar los puntos en los cuales se concentra más calor en un equipo, siempre que se trabaje con datos de campo. Entonces, vamos a ver todo eso. Vamos a ver también parte matemática, resolver sistemas de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones no lineales, resolver ecuaciones diferenciales, pero algo que es muy importante es graficar ecuaciones diferenciales. Y esto es algo que les había comentado previamente. Si bien en grado académico la mayoría nos enseña a resolver, pero no a graficar. El tema de resolución igual lo vamos a ver para aquellos que tienen interés, pero algo que se va a ver y no es muy habitual es la graficación. ¿Y qué de importante tiene graficar una ecuación diferencial? Por lo general, hoy en día todo está modelado matemáticamente. Todo puede ser descrito por una ecuación matemática. Una máquina, una planta, un controlador, un proceso, puede ser representado por una ecuación lineal, no lineal o diferencial. En la mayoría de los casos es una diferencial o una no lineal. Las no lineales no es muy complicada de graficar. Es más, todos lo hemos graficado, inclusive quizá en algún momento con papel minimetrado. Pero diferenciales creo que no es muy habitual. ¿Por qué? Por la dificultad. Esta gráfica está construida con más de 100 puntos y cada uno de los puntos es resolver una ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial representa una o n iteraciones. Imagínense la cantidad de cálculos que se ha realizado solo para esta gráfica. Manualmente con lápiz, papel y calculadora es algo que no muchos se animarían, porque te puede tomar horas, días, semanas o meses, dependiendo de la densidad de puntos que quieras en tu gráfico. En cambio, con un programa esto es cuestión de unos cuantos minutos crear el programa, que si tienes práctica y también tienes la secuencia de pasos necesaria, no es mucho, no debería ser más de 10 minutos, 15 como máximo, y después ejecutarlo y en cuestión de segundos tienes el resultado. ¿Qué, qué importancia tiene una gráfica? Te permite apreciar el comportamiento, ya sea de una máquina, un motor, una planta, un sensor. Tú puedes ver el comportamiento. ¿Y para qué es importante? Si muchas veces estás analizando un equipo y hay, en este caso, sospecha de que ese equipo esté operando de forma incorrecta, agarras las lecturas. Todo equipo tiene un software que lo controla. Ese software que lo controla toma lecturas en un intervalo o estampa de tiempo definida. Esas lecturas tú lo puedes exportar. Por lo general se lo exporta en TXT o CSV. Una vez que lo has exportado, después lo traes con Python. Y en Python tú lo graficas. Tienes la ecuación de esa máquina que el fabricante te tiene que proporcionar. Pones esa ecuación en Python y le mandas a graficar los datos que has colectado en campo y tú vas a poder ver cómo se está comportando esa máquina y mediante esa gráfica puedes hacer un análisis, ya sea que sea un motor si está fallando en el arranque, o un reactor o las concentraciones al interior de un reactor, cualquiera sea el escenario o un controlador que no está haciendo el ajuste correcto, es importante saber graficar porque solo la gráfica te va a poder dar a ti una idea del comportamiento de esa máquina. En términos más matemáticos, una máquina, sistema dinámico, el comportamiento de ese sistema dinámico. Hay la importancia de saber graficar una ecuación diferencial, que sirve para analizar el comportamiento de una máquina. Ahora, aparte de la graficación, vamos a aprender a resolver también ecuaciones diferenciales. Otro, transformaciones de dominios o transformadas de Laplace. Esto es muy importante para el área de control. También vamos a aprender a resolver este tipo de operaciones matemáticas. Ahora voy a compartirles acá mi editor, porque también vamos a crear programas.
de MATLAB, perdón, de Python. Voy a mostrarles, a ver, por ejemplo, este de acá. Son programas de análisis. Acá, como les comenté en este curso, vamos a analizar programas de diferentes áreas. No importa si son químicos o eléctricos, los programas que se van a desarrollar, en algunos casos tienen connotación química, en otros eléctricos o mecánicos, pero independientemente de la connotación que tenga el programa, lo más importante es que se entienda la idea, la estructura y la forma en la cual se ha creado, porque si tú vas a entenderlo, un ejemplo de, por así decirlo, desarrollo de un programa eléctrico, la idea, las herramientas y el principio de funcionamiento te va a servir para crear, si tú eres químico, un programa químico y viceversa. Si vas a entenderlo con un ejemplo químico, te va a servir para desarrollar un proyecto petrolero. Obviamente le tienes que poner la parte aplicada, pero la idea, las estructuras y el principio de funcionamiento es el mismo. El principio de funcionamiento y las herramientas utilizadas son las mismas para todos los programas de ingeniería. Por ejemplo, acá este es un programa que analiza el siguiente caso. Una máquina aumenta su temperatura a razón. Acá nos da un valor de grados Celsius por cada minuto desde su inicio de funcionamiento. Teniendo en cuenta que la máquina solo puede funcionar en el intervalo de 0 a 480 minutos, diseñar un programa que permita leer una lectura de tiempo en minutos y calcular la temperatura para dicho parámetro. Pocas palabras. Esta máquina está operando en este intervalo de tiempo. Y por así decirlo, si tú quieres saber cuál es la temperatura en el minuto 200, te lo va a calcular el programa. Se ejecuta, nos venimos acá, aparece el mensaje, ingrese el tiempo en minutos, por ejemplo, al minuto 200 de operación, ¿cuál es la temperatura de la máquina? La temperatura de la máquina al minuto 200 de operación es de 31.39 grados Celsius. Entonces, está haciendo cálculos en base a información que uno le está proporcionando. Este otro ejemplo, que básicamente va a mostrar un mensaje en función a la potencia de un equipo. Ejecutamos. Por ejemplo, acá te va a decir ingrese la potencia. Pongámosle 100 kilovatios. Tú estás lecturando 100 kilovatios en ese instante. Y 100 kilovatios corresponde a condiciones normales de operación. Pero si el escenario fuera diferente, por ejemplo, pusiésemos acá, a ver, vamos a ejecutar el mismo código. Nos vamos a pantalla principal, por así decirlo, acá 150. Acá nos aparece condiciones de emergencia porque ese equipo no está dimensionado para esa potencia. Entonces, es otro caso particular. Lo más importante, fuera del resultado que estamos obteniendo, es ver cómo se puede utilizar para hacer diferentes tipos de análisis. Acá hay otros, por ejemplo, una máquina aumenta su temperatura. Ah, bueno, este lo hemos analizado, sí, pero este es un programa con una variante. Acá no lo vamos a ver por ahora. Este es otro. En tiempo 0 segundos, un reactor posee una presión inicial, que nos está dando la presión inicial. Cada segundo, esta presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Bajo estas condiciones, determinar el tiempo en el que el reactor está operando a su límite de presión máxima, siendo que este límite se encuentra entre 900 a 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales de presión, el reactor es desconectado por las protecciones y deja de operar. Es un programa que está analizando también. Por ejemplo, lo ejecutamos. Acá interactuamos con la interfaz. Acá nos dice el tiempo en el que el reactor está sometido a su límite de presión, que está comprendido entre 900 a 1200 kilopascales, es de 7 segundos. Esto teniendo en cuenta la presión inicial y también teniendo en cuenta el delta P, es decir, el incremento de presión por segundo. Ahora, si el escenario fuera diferente, está partiendo con una presión diferente, lo único que hace es modificar acá. La presión inicial no es 600, sino pongámosle que es 450. Y el incremento de presión cada segundo no es 50, es 30. Solo cambia los datos y va a calcular. Entonces, como se están dando cuenta, permite analizar diferentes escenarios, analizar diferentes parámetros. Este es otro ejemplo. En tiempo 0 segundos, un generador posee una tensión de 0.91 PU. PU significa por unidad. Básicamente es una unidad utilizada con mucha frecuencia en el sector eléctrico.
siendo que un regulador de tensión realiza el ajuste de dicho parámetro hasta llevarlo a un valor menor o igual a 1 PU, diseñar un programa que determine el tiempo en el que el regulador realiza dicho ajuste si cada segundo la tensión aumenta a una razón de 0.02 PU. Este es área control. Es decir, el objetivo de un controlador es llevar los parámetros a los valores nominales. Si está por arriba, va a bajarlo. Si está por abajo, va a subirlo. En este caso es un regulador de tensión. El escenario de este planteamiento es el siguiente. Está con una tensión de 0.91 y su nominal es 1. Entonces, este regulador tiene que incrementar la tensión hasta que alcance un valor de 1. Y este regulador incrementa la tensión a razón de 0.02 PU cada segundo. Entonces, la instrucción te está pidiendo en cuántos segundos va a llevar de 0.91 a 1 PU este regulador. Se ejecuta, se analiza. Y acá está, el programa lo está calculando. La tensión final es de 0.99000, muchos ceros, 1, y el regulador realizó el ajuste en 4 segundos. Es decir, en 4 segundos ha llevado el valor de 0.91 a lo más cercano a su nominal, que es 1. En algunos casos puede llevarlo hasta el nominal, en otros no. Y en los casos en los que no lo hace, se tiene que aproximar con la mayor precisión. Y en este caso es una precisión muy buena. El detalle es que el regulador no tiene que pasarse en caso de que esté haciendo el ajuste para arriba. También puede hacer el ajuste para abajo, no tiene que pasarse. Si está, por así decirlo, 1,25, tiene que bajar hasta 1, pero no tiene que bajar por abajo. Entonces, este es un programa también que permite hacer análisis de ese tipo. Ahora acá hay varios ejemplos que tengo, pero tema tiempo no vamos a poder analizarlos con calma. Este es otro. Esta es con información proveniente de una fuente externa. Es decir, esa es información proveniente de lecturas de un equipo, lecturas de campo. Los registros de temperaturas de un equipo obtenido en 3 horas están discretizados por minuto de funcionamiento. Se encuentran contenidos en un documento Excel. Diseñar un programa que permita leer esos registros y mostrar el tiempo de los registros en los que la temperatura es mayor o igual a 100 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Este programa importa primeramente información. Esa información proviene de lecturas de campo. Agarra esas lecturas, lo trae a Python. Luego en Python analiza y grafica y va a otorgarnos el siguiente resultado. Ejecutemos. Pero acá me está mostrando un error porque no estoy teniendo en cuenta una consideración que he explicado en el curso básico y lo voy a volver a recalcar. Es un error de programa mal creado. Es un paso previo que tengo que hacer porque está importando archivos. Me vengo acá, voy a proceder a ver acá. Acá tengo que configurar. Me aguardan un momento. Ahora sí, voy a borrar esto y voy a ejecutar. Ahora sí, recién va a funcionar. Ejecuto. Y acá está el resultado. Agarra lecturas de campo y primero nos muestra de forma literal. Acá una temperatura peligrosa en este análisis y en este programa son aquellas temperaturas que están por encima de 100 grados Celsius. Es decir, la temperatura máxima de este equipo es 100 grados Celsius. Entonces, este equipo ha operado acá la instrucción nos dice cuántas horas. Ha operado en 3 horas. Y en esas 3 horas se requiere un programa que analice cuántas veces y en qué instantes se ha superado la temperatura máxima. Y acá nos dice que en el minuto 8 ha alcanzado 102.43, en el minuto 42 ha alcanzado 105. Es decir, ha habido varios instantes en los cuales el equipo ha operado por encima de su límite técnico. Su límite técnico es 100 grados Celsius. Y acá nos está mostrando primero de forma literal, luego nos está diciendo en qué instantes. Y acá, para complemento, de forma gráfica. Acá podemos ver los registros de temperatura. Y nosotros también podemos apreciar acá justamente que hay valores que superan los 100 grados Celsius. Superan. Acá lo vemos de forma gráfica y acá lo estamos viendo de forma literal. El programa los está analizando y los está capturando para mostrarnos el valor y el instante en el cual se ha dado ese valor. Entonces, este es un programa que analiza parámetros operativos. Pues esto puede ser aplicable a cualquier máquina.
Acá también hay programas para organizar datos y acá, a ver, o algún otro código. Este sería otro. Se tiene un registro con información de parámetros obtenidos en 15 horas. Por cada hora se colectó un parámetro. Diseñar un programa que permita analizar cada parámetro del registro y mostrar los 3 primeros parámetros que poseen un valor mayor o igual a 100 y que sean impares, es decir, valores críticos. Está considerando ese escenario. Se ejecuta. Y acá podemos ver el resultado. O sea, son programas que analizan parámetros operativos, los que estamos viendo ahora. 3 primeros parámetros que poseen valores críticos en 15 horas de colección de datos. Valor crítico 1, 101, colectado en hora 2. Valor crítico 2, 101, colectado en hora 6. Y valor crítico 3, 103, colectado en hora 10. Es decir, los valores críticos acá son aquellos que superan una magnitud de 100. Nos pide que se colecte los 3 primeros y en qué instante se ha dado dicho valor. Entonces, acá lo interesante no es necesariamente el contexto en qué área está desarrollado, sino cómo esta misma idea se puede aplicar a nuestros proyectos, con variantes, obviamente, con algunas configuraciones adicionales o requerimientos particulares. La idea del curso es que uno sea capaz de desarrollar proyectos en base a lo que necesite. ¿Quieres analizar datos que vienen de otra fuente, sea SCADA, sea equipo de campo, sea otro programa? Puedes hacerlo, lo importas, creas tu programa y lo analizas como tú quieras. Lo analizas de esta forma, de esta otra forma, haces el cálculo matemático que requieres, haces la gráfica que necesites, haces lo que deseas. Eso es una ventaja de Python. No tienes restricción. Tú sabes crear programa, tú puedes crear el programa que deseas o que necesites, siempre que sepas las estructuras, para qué sirven, cómo utilizar el lenguaje Python, cómo realizar las operaciones matemáticas, cómo importar, cómo exportar, conozcas los tipos de datos, sepas lo necesario. Y lo hemos visto ya desde el curso básico. Y los que están en el curso básico son testigos de que lo hemos explicado de una forma clara y bien específica para la ingeniería. Hay conceptos que en la red o en algún PDF o texto están muy informáticos. Es decir, la explicación es muy técnica, informática. A veces desalienta, porque uno no va queriendo aprender programación informática, quiere para aplicarlo a la ingeniería y ver una explicación informática desanima. Entonces, el objetivo justamente de este curso es eso que es informático, explicarlo de una forma simple y sencilla para la ingeniería y utilizarlo en la ingeniería. Y eso es lo que vamos a ver en este nivel. Ahora, por tema de tiempo, acá vamos a finalizar. Cabe aclarar que esto no es lo único que he desarrollado muchos más proyectos, pero nos faltaría tiempo y también en este caso tema permisos. Y de esto puedo darles fe. Los que quieren ver un poquito más, pueden solicitarle también al coordinador el webinar de MATLAB. Ahí van a poder ver una parte de los proyectos ya reales de diferentes áreas. Y con la aclaración de que esos mismos proyectos que van a ver en MATLAB se pueden desarrollar en Python. Muchos de ellos los he desarrollado en Python con algunas variantes. Todos se pueden, excepto los de Simulink. Inclusive los proyectos con interfaz gráfica que se ven en el webinar de MATLAB se hacen en Python. Python tiene módulo para interfaz gráfica. Entonces, casi todo lo que se ha visto en MATLAB se puede hacer con Python también. Aclarado eso, a continuación vamos con la tercera parte, que es información acerca del curso. Y posteriormente voy a proceder a responder dudas en la parte final, que es la parte número 4. Datos acerca del curso. El curso comienza día lunes, es decir, arrancamos el lunes 1 de julio. Estamos todavía en la etapa de inscripciones. Pueden inscribirse esta semana y también si desean durante el avance del curso, pero es recomendable hacerlo lo más antes para que así no se pierdan tampoco del avance, no vayan a acoplarse un poco tarde, cosa que si por alguna razón sucede, también no, en este caso pueden optar por ponerse al día con las grabaciones, pero idealmente es recomendable hacerlo desde el principio. Empezamos día lunes. Carga horaria, ¿cuánto va a durar cada clase? Aproximadamente 2 horas. 2 horas debido a que es Python. Python requiere en este caso una explicación un tanto detallada para que no haya confusiones. Va a tener una duración de 2 horas. En las anteriores versiones, el curso tenía una duración de 1 hora y media y se impartían 14 a 15 clases. Para reducir en este caso el tiempo de clases,
Esto a solicitud también muchas veces de algunas personas, porque es complicado a veces hacer seguimiento a cursos extensos. Se ha optado por aumentar la carga horaria para reducir el número de clases sin perder el contenido, es decir, avanzando lo mismo con la misma fluidez, solo que en lugar de extenderlos más días, reducimos días aumentando horas. Por eso ahora se va a avanzar 2 horas por clase como mínimo. Ahora, ¿cuántas clases son? Son aproximadamente entre 12 a 13 clases. Aproximadamente 12 a 13, ese es el promedio que se maneja. Más importante que el número de clases, nosotros nos enfocamos en avanzar todo el contenido, en explicar bien y las veces que sea necesario en caso de requerirse. Lo más importante no es el tiempo, sino que se avance todo lo que se ofrece en el contenido y que se aclare también todas las dudas. Pero en general se les garantiza aproximadamente entre 12 a 13 clases, mínimo 12. ¿Cómo es el avance? Vamos a avanzar de forma continua, es decir, vamos a avanzar 6 clases corridas y vamos a tener un intervalo de una clase para, en este caso, como descanso, como de sesión. Por lo general se avanza 6 clases corridas y luego se descansa un día y se vuelve posteriormente a avanzar las otras 6 clases. Ahora, por temas laborales míos, puede que en algún momento 1 o 2 clases se reprograme. Esto debido a que siempre en el trabajo también suceden algunas eventualidades, pero esto no significa que se pierden esas clases, simplemente se reprograma. Esas clases que tal vez no se avanzaron, que son muy particulares, es decir, no va a pasar todas las veces, me pasa 1 o 2 como máximo, se reprograma para otro día. Es decir, no se pierde la clase, no se acorta el curso, simplemente se extiende un día más. Ahora, la hora. Se va a avanzar en la noche. El horario regular es de, si más no me equivoco, es de 20:00 hora nacional, es decir, 8 p.m., hasta las 22 aproximadamente, que serían las 10:00. Ahora, ocasionalmente alguna clase tal vez se adelante una media hora o se retrase una media hora, pero no va a ser la mayor parte de las veces. Esto van a ser 2 o 3 clases como máximo, pero lo más importante es que se va a avanzar en la hora de la noche, en ese intervalo de tiempo. Esto para que también algunas personas que tienen susceptibilidad con el tema del horario, para que pierdan esa preocupación. Se va a avanzar en ese intervalo, 8 a 22. Se va a avanzar de manera regular y corrida, 6 clases consecutivas, un intermedio de 1 o 2 clases y luego retomamos lo que resta. Y en este caso son clases online, no son grabaciones. Conmigo nos vamos a conectar en plataforma. Yo les voy a aclarar todas las dudas que tengan. Y también la modalidad de avance es teórico-práctico. Es decir, como se habrá dado cuenta, tengo presentaciones animadas en las cuales se explica la parte conceptual y posteriormente se ve la parte práctica en software. Esto debido a que Python requiere entender en algunos casos la parte conceptual. Es muy importante. Y nosotros lo entendemos de mejor manera con animaciones y analogías para que la parte informática se explique de una forma más objetiva desde el punto de vista de la ingeniería. Ahora, el costo es coordinar con el coordinador. Una ventaja de ser partícipes de un curso de nuestra institución es que tienes un descuento para versiones futuras o para cursos posteriores de la institución. Los que vienen ya de un curso básico, de un curso de MATLAB o cualquier otro curso, solicítenle su descuento al coordinador. Él va a revisar su nombre en nuestra base de datos, que por lo general se maneja en WhatsApp, y si los encuentra, les va a dar el descuento. ¿Qué más acerca de los detalles del curso? Empezamos ya el lunes. Las clases van a ser grabadas y se les va a facilitar al día siguiente el acceso a visualización. Cabe la aclaración, no hay acceso a descarga por temas anteriormente mencionados, el tema del plagio principalmente. Entonces, al día siguiente del avance se les va a mandar el enlace para que ustedes puedan visualizar la clase. Todas las clases son grabadas y se les va a proporcionar el acceso y se les va a dar un tiempo para que ustedes puedan ver. Es decir, durante el avance del curso pueden ver las veces que quieran. Y una vez finalizado el curso, se les va a dar un tiempo adicional para que ustedes puedan revisar. Aproximadamente es en 2 meses, si más no me equivoco, 2 meses después del último día de clases, se les va a dar también el acceso para que ustedes puedan revisar todavía las veces que se quieran. Eso es todo. A continuación procedo a aclarar las consultas. Una cosa más antes de pasar a la siguiente parte. Cualquier duda que tengan por el grupo de WhatsApp pueden plantear. El coordinador les va a aclarar toda la duda.
El contenido les ha debido enviar, en caso de que no lo tengan, les solicitan. Este webinar va a ser grabado, también les va a compartir por los grupos y también temas acerca de modalidad de pago, los interesados en territorio nacional y también los interesados en territorio internacional. Pregúntele al coordinador, él les va a aclarar todas las dudas en ese aspecto. ¿Quién es el coordinador? Es la persona que les envió el enlace. Le escriben a ese número. Él les va a responder ese tipo de dudas. La parte técnica del software conmigo, cualquier duda, y la parte de inscripciones, certificados y todo ese aspecto con el coordinador. Aclaración más, se va a otorgar certificación con un código de QR de autenticidad que en este caso respalde que ustedes fueron partícipes de este curso de Python. Dicho todo eso, procedo a responder dudas. Primeramente a las consultas que me dejaron en el chat y posteriormente voy a dar espacio a los que quieran plantear su consulta de forma verbal. A ver, vamos con la primera consulta que me dejaron. Acá, Pablo Jiménez nos dice, este webinar se subirá a YouTube. Este webinar sí va a ser subido a YouTube y se va a dar acceso a los participantes. No estoy seguro si a YouTube o a Drive, esto lo maneja el coordinador, pero se les va a dar acceso a todos los participantes de los grupos de información, sea de los grupos de anteriores cursos o sea del grupo especial informativo. Todos van a tener el acceso. Quiero compartir el enlace el día de mañana. Entonces, se les va a dar el acceso. Está grabado y se les va a dar el acceso para que puedan verlo. Pablo nos dice, ¿se puede utilizar Python para hacer apps de Shell? La respuesta es sí. Es uno de sus usos más populares. Se utiliza, hay un módulo especial que se utiliza para el desarrollo de apps, de aplicaciones para dispositivos telefónicos. Python maneja una estructura modular y de eso vamos a ir hablando a lo largo del curso. Nosotros vamos a ver los módulos de ingeniería, pero independiente de todos los módulos que vamos a ver, hay módulos para crear aplicaciones de teléfonos, hay módulos para crear páginas web, hay módulos para crear plataformas, hay módulos para crear interfaces gráficas de ingeniería, es decir, se pueden crear aplicaciones de ingeniería o programas de ingeniería, es decir, un programa en tu computadora que se pueda ejecutar con un archivo .exe, es decir, como cualquier programa que tú instalas, tú le das doble clic, se abre tu interfaz y en esa interfaz puedes calcular bueno, puedes darle información, seleccionar opciones para que te dé resultados. Se puede crear ese tipo de programas. ¿Qué se requiere? Bueno, obviamente la fundamentación que se va a ver en todo este curso y en el curso previo, y un adicional es un complemento que en este caso no está contemplado en el contenido, pero la parte más relevante está contemplado acá. Siendo que, como les expliqué en MATLAB, crear un programa con interfaz gráfica tiene dos etapas: la etapa del código y la etapa del diseño de la interfaz. La etapa del código o del programa representa, si le ponemos un número estadístico, aproximadamente un 80 a 85 o 90% de todo el trabajo. El otro 10% es la parte de crear la interfaz. Y es lo más sencillo. Entonces, la parte más compleja se lo va a ver en este curso, cómo crear el código del programa. Lo otro, no por el tema de, eso ya es un nivel 3, es decir, es una capacitación especializada, pero las bases y lo más relevante va a estar contemplado acá. Ahora, acá Luis nos dice, Python es un lenguaje de programación muy versátil, pero para lo que necesites requiere aprendizaje. Puedes desarrollar, bueno, le aclaró la duda al compañero. Muchas gracias, Luis, por responder la consulta desde tu punto de vista. Jonathan Bernal nos dice, buenas noches, ¿qué softwares puedo potenciar con Python? En realidad, hay una lista, no hay una lista oficial, porque son tantos los softwares de diversas áreas. Lo más importante, o una forma de saber, sería hacer una pequeña investigación de tu software, ver en qué lenguaje ha sido programado, o ver compatibilidad, por así decirlo, buscar compatibilidad de tal software con Python, buscar un poco de información. Y si te parece que son compatibles, entonces puedes potenciar. Por ejemplo, yo lo he potenciado con Power Factory Design, que no es muy popular, o mejor dicho, no es de conocimiento público que se puede potenciar con Python. Es decir, no es algo que todos saben. Pero haciendo un poco de investigación me di cuenta que te reconoce MATLAB y Python, ese programa. Entonces, al reconocerlo, yo dije, bueno, en este caso utilizo Python. He creado mi script Python, lo he importado con el software y puedo ejecutar de ese software, que es como agregarle una funcionalidad o una herramienta.
Entonces, ese sería el camino para saber la respuesta. Sería averiguar un poco si tu programa tiene compatibilidad. Esto es averiguar un poco en la red. Si tiene compatibilidad, entonces puedes hacerlo. Y luego revisar un poco el manual también del lenguaje. No siempre todos tienen disponible el manual, pero es cuestión de buscar. Si puedes encontrar y ves que en este caso se puede importar o cómo importar un archivo Python, con que puedas importar el archivo Python, ya básicamente te está dando luz verde a agregarle una funcionalidad. Entonces, esa sería la forma, Jonathan. Averiguar si se puede importar un archivo Python con ese software. Si se puede importar un archivo Python, pocas palabras, le puedes agregar una funcionalidad a este programa o una herramienta. Acá nos dice, bueno, acá también Luis le aclaró la duda, o mejor dicho, le hizo un comentario adicional al que estoy mencionando. Ahora acá, Pablo Jiménez nos dice, o sea, tener un programa multiplataforma. En este caso, yo lo analizo desde el punto de vista de la compatibilidad de Python con otros lenguajes, no tanto así desde la plataforma. No trato de irme tanto a la parte, bueno, no me voy tanto por ese lado. Acá, en cuanto a la compatibilidad, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Es más, les he mostrado en el nivel básico intermedio un enfoque que está más direccionado a lo que comentó Pablo Jiménez acá en el comentario. Compatibilidad de Python con diferentes lenguajes y también con diferentes plataformas. Pero trato de hacerlo más simple para las personas que están acá, que no intervengan tanto el concepto de lenguaje ni plataforma, sino explicarlo de una forma más sencilla. Si tu programa puede exportar o importar archivos en formato Excel, TXT o CSV, listo, puede integrarse con Python. Trato de hacerlo de esa forma más sencilla. Hay formas más complejas, inclusive de enlazar Python o de intercambiar información, y también hay formas un poco más desarrolladas de explicar todo este concepto. Pero para hacerlo lo más sencillo, debido a que la mayoría acá está enfocado en su área y no quiere involucrarse tanto con parte informática, yo los resumo de esa forma. Y se puede, si tu programa o tu software puede importar o exportar en Excel, TXT o CSV, listo, puede intercambiar información con Python y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Ahora acá, después, Eduardo nos dice, disculpen, ¿sabe cuándo se abrirá el curso de Python nivel básico después de el siguiente curso de MATLAB? Es decir, se va a habilitar el curso de Python. Posteriormente al curso de Python, tengo una responsabilidad también con las personas del curso de MATLAB. Entonces tengo que cumplir una versión de un curso con MATLAB y después de ese curso de MATLAB recién se va a habilitar nuevamente el Python básico intermedio. En este sentido, esto les comento porque también aprovecho la oportunidad para aclararles y hacerles extender una disculpa a las personas que estuvieron en las primeras versiones de Python básico. Hay personas que han estado en la primera versión, más no en la segunda, y han esperado un tiempo razonable. Es más, algunos iban consultando constantemente en el grupo de WhatsApp y siempre se les informaba que se iba a habilitar más adelante. Eso es porque también se tiene que cumplir con las personas de los otros cursos, como el curso de MATLAB. Trato de alternar entre MATLAB y Python. Entonces, Eduardo, el curso de Python básico se va a habilitar posterior al curso de MATLAB que viene después de este curso intermedio avanzado de Python. Ahora sí, siendo que esas eran las consultas del chat, si alguna consulta que he respondido acá no quedó del todo claro o tal vez no entendí adecuadamente la pregunta, pueden volver a plantearlo por el chat o si desean también pueden solicitar micrófono. Si quieren plantear su pregunta de forma literal por micrófono, pueden hacerlo a partir de este momento y voy a responderles. Entonces, a partir de este momento se habilita el espacio para nuevas consultas. Pueden plantear sus dudas a partir de ahora. Mientras aguardo alguna consulta, nuevamente es de calcar, empezamos día lunes, la carga horaria es de 2 horas, se va a avanzar 2 horas en promedio, es decir, por lo general se va a avanzar 2 horas, pero puede que en algún caso sea un poco más. En su defecto, lo más importante es que se va a cumplir el contenido. Jonathan levantó la mano, puedes plantear tu consulta. Una consulta, ingeniero. ¿Cuántos proyectos vamos a poder ver que sí se pueden aplicar, que son ya proyectos finales aplicados a trabajos que usted realizó o que
nosotros tal vez podemos usar de ejemplo para que también podamos desarrollar algunos proyectos en Python. Ya. Voy a responder tu consulta, Jonathan. En Python, el curso se va a enfocar en aprender las herramientas y los conceptos necesarios para creación de proyectos. En Python no tengo, como les comenté, los permisos para analizar proyectos ya desarrollados por mi persona en las diversas áreas. Esto es por el tema de plagio. Esto me refiere a que si alguno de ustedes paga por algo, ustedes obviamente van a querer que eso sea para ustedes, porque están pagando. Y he tenido ese conflicto, entonces, principalmente con los proyectos de Python, porque los he desarrollado más recientemente, pero no voy a poder mostrarles proyectos que fueron pagados de Python por ese tema. En MATLAB sí les muestro. En MATLAB también los analizamos. Analizamos en el nivel intermedio avanzado esos proyectos que les vengo mostrando ya reales de diferentes áreas para que ustedes puedan ver cómo tal concepto, tal clase aplica y ha sido la base de ese proyecto, es decir, cómo ese proyecto ha sido construido sobre la base del contenido de los dos cursos. Esto porque esos proyectos datan de una fecha más anterior y esas veces todavía no había problemas con el plagio. Entonces, respuesta corta a tu consulta, Jonathan. Los proyectos que tengo, por tema de responsabilidad con los propietarios de los mismos, no voy a poder mostrarlos. Vamos a avanzar las herramientas y las estructuras que permiten crear esos proyectos. En todo caso, como complemento adicional, en el webinar de MATLAB se ven los proyectos de MATLAB. Esos mismos proyectos se pueden desarrollar con Python. Pero es más que todo ese tema, es un tema para evitar problemas legales, Jonathan. Entonces, respuesta corta, en Python vamos a aprender las herramientas y todo lo requerido para el desarrollo de sus proyectos. Y si alguno tiene la duda y quiere ver el alcance y la aplicabilidad, todo lo que se vio, todo lo que se ve en el webinar de MATLAB, todos los proyectos reales que se ven en ese webinar, todos pueden realizarse con Python bajo la misma lógica, únicamente cambiando el lenguaje. En lugar de utilizar el lenguaje M de MATLAB, utilizas el lenguaje Python con las mismas ideas, las mismas estructuras, los mismos conceptos, solo le cambias el lenguaje. Todos excepto los de Simulink. Y de los que he mostrado, los de Simulink eran aproximadamente el 30% de todo lo que se ha visto. El 70% de los proyectos que se han visto en MATLAB, el 70% se pueden realizar en Python con los mismos conceptos, misma lógica, únicamente cambiando el lenguaje. Entonces, esa sería la respuesta, Jonathan. O si tienes alguna consulta más, bueno, puedes volver a replantearla y te la voy a aclarar. Entendido, eso quedó claro. Y una consulta sobre el ejemplo que está mostrando, esos datos de la temperatura, ¿cómo los ha agarrado, digamos, en la computadora? ¿Cómo Ya. mandó el dato de la temperatura hasta la computadora? La respuesta sería, hay diferentes formas. Es más, lo hemos analizado en el curso básico, tanto de MATLAB como de Python, pero lo voy a volver a recalcar en este nuevo curso que se está aperturando. Para intercambiar información, hay al menos yo conozco tres mínimo. Web scraping, que es básicamente obtener información de la red, es decir, de una página. Segundo es intercambio de información en tiempo real, que es el más complicado y es el que no lo recomiendo. En pocas palabras, es cómo funcionan los sistemas escalas. Y la tercera forma es por etapas o gradualmente. Por ejemplo, cómo ha hecho que esta información llegue a Python y se use con este programa. Los equipos de campo tienen softwares controladores. Cualquier equipo tiene su propio software. Y ese software toma en un intervalo dado, es decir, ya eso está establecido por los fabricantes o por quien, en este caso, programa el equipo. Entonces, ese equipo va registrando datos cada cierto tiempo y esos datos van almacenándose. Y hay un software que gestiona esos datos directamente. Por ejemplo, si es un dispositivo de Siemens, hay un software de Siemens que va gestionando. Luego, el operador o el ingeniero puede hacer uso del software y en el software puede analizar los datos o puede exportar los datos, que es lo que hace. En este caso, para este tipo de proyectos, exporta los datos desde el software de Siemens a un archivo Excel o a un TXT o CSV. Se puede hacer eso. Una vez que se ha exportado en TXT, CSV o Excel, ese archivo contiene la información que ha sido exportada por ese software controlador del dispositivo y esa información son lecturas de ese equipo. Están ahí en tu computadora porque se lo ha exportado.
Ahora, ¿qué es lo que se hace? Con Python se importa ese archivo. Hemos aprendido a importar y lo vamos a volver a ver. Una vez que se importa, esa información ya está en Python. Y si está en Python, tú creas tu programa y haces lo que necesitas. Encuentras resultados o haces gráficas, filtras información, haces cálculos o lo que se requiera. Esa es la forma que la mayoría utiliza por varias razones y es la que yo utilizo y la que vamos a ver acá. La otra forma que sería enlazar en tiempo real, es decir, que el equipo en tiempo real esté enviando información a Python, Python esté recibiendo en tiempo real, esté analizando, se puede, pero no es recomendable porque se quiere un código mucho más complejo y más allá de eso, se quiere parte de hardware, en este caso, bien robusta y bien potente y avanzada. Las palabras, un sistema es un sistema muy complejo. Intervienen equipos de campo, equipos registradores, equipos de transmisión de datos, servidores, eh, un software, una arquitectura de un software. Son hartos equipos, en pocas palabras, hartos miles o millones de dólares. Equipos muy grandes y muy pesados, especializados y dedicados únicamente a esa transmisión de información. Se puede hacer algo parecido en Python, pero no se recomienda porque ya de por sí ese enlace en tiempo real demanda en este caso, mucha parte física en los equipos. Y una computadora, obviamente, si bien es muy potente, no va a poder operar como una computadora dedicada o especializada o varias computadoras de un sistema a escala. En pocas palabras, vamos a utilizar el camino más simple, más efectivo y en este caso también más seguro, que es el que he utilizado acá. Y es el que la mayoría utiliza también. El otro camino es una opción, enlazar en tiempo real, pero presenta varias complicaciones. Y por esa razón no se utiliza menos que sea la única o la última opción, que en mi experiencia nunca me ha tocado ese escenario. Casi siempre todo, o mejor dicho, siempre todo he podido analizarlo de esta forma. Lo mismo el sistema SCADA. He analizado datos de SCADA. Mi SCADA tiene la posibilidad de exportarlo. En este caso lo hace en CSV y en Excel. Basta que exporte en CSV o en Excel. Yo lo agarro después con Python esa información y ya en Python hago lo que necesito. Esa sería la respuesta, Jonathan, o si tienes alguna consulta, bueno, puedes volver a replantearla. Está claro, Inge, esa parte. Y una consulta más, por favor. ¿Qué software sería recomendable usar para tener esas conexiones en tiempo real? En realidad, esto, a ver, no hay un software. Bueno, si hablamos en Python, existe código para establecer enlace. Es básicamente crear un código y asociarlo a un programa. Es decir, tiene que haber por lo menos dos programas en tu computadora y en este caso que haya un intercambio de información en tiempo real. Este enlace se hace por medio de código. Ahora, el otro tema que en este caso no es razón de este curso, pero de todas formas te lo comento como agregado, en un sistema SCADA, este tema ya es muy complejo. Intervienen medios físicos, es decir, servidores que son grandes computadoras dedicadas, medios físicos de colección de datos, de LES y EDs, intervienen medios físicos de transmisión de información, sea cables, sea satelital, sea onda portadora. Existen protocolos de comunicación IEC 101, 104, que son unidireccionales, o ICCP, que es bidireccional. Es una parte muy compleja. Entonces, en sistemas de escala se maneja de esa forma, pero si solo se quiere manejar con computadora y con Python, básicamente se requiere dos programas en una misma computadora, esos dos programas que se interactúan, que se conecten. ¿Cómo se conectan? Por medio de código. ¿Y qué es lo que sucede? Se van ejecutando paralelamente los dos programas. Uno va simulando, por así decirlo, y el otro va recibiendo datos en tiempo real de esa simulación, hace cálculos y le devuelve en tiempo real esos cálculos al simulador que sigue en ejecución. Esa sería la forma de trabajar con Python en una sola máquina. Por esa forma se quiere un código especializado para establecer el enlace entre los dos programas. Se quiere también que tu computadora no se sobrecaliente porque se está ejecutando dos programas en tiempo real. Se está haciendo cálculos paralelos en tiempo real. Dependiendo de las características de tu máquina, esto puede hacer que caliente y si calienta, baja el rendimiento. Si baja el rendimiento,
puede que se interrumpa la conexión. Entonces, esto requiere también o depende de las características de tu computadora. Por eso no se opta por esa opción. En el curso descartamos esa porque tiene esas limitaciones. Optamos la otra, que es más simple, más sencilla, y se llega a básicamente lo mismo, solo utilizando un camino alterno. Esa sería la respuesta, Jonathan. Si tienes alguna consulta o no fue respondida en su totalidad, la planteas de nuevo y te la puedo responder de una forma diferente. Está claro, Inge. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? Puede plantearla en este momento. Bueno, si no quedan más consultas, con aquellas personas que vayan a registrarse, nos vemos día lunes para comenzar con el avance. Con el resto de las personas, muchas gracias por su tiempo y por su participación. Esperamos contar con su presencia, ya sea en este curso o en otros cursos que imparte nuestra institución. Sin más que decir, finalizamos webinar. Buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.